Cuando leemos sobre la Segunda Guerra Mundial, normalmente se nos menciona a las principales potencias de cada bando, pero ¿qué hay de aquellos países olvidados que también lucharon en ella? El día de hoy veremos la historia de Eslovaquia, una nación que logró preservar su independencia bajo el liderazgo de un cura católico, en medio del colapso de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo surge el Estado eslovaco? Desde la segunda mitad del siglo XIX, el Imperio Austrohúngaro era un país profundamente dividido, con múltiples etnias organizándose en distintos movimientos políticos. Uno de ellos fue el Partido Nacional Eslovaco, o SNS, el cual pedía mayor autonomía y libertad cultural para los eslovacos. Para 1913, acercándonos a la Primera Guerra Mundial, ya empieza a resquebrajarse la confianza en estos movimientos dentro del imperio y comienzan a surgir otros en busca de la independencia total con respecto a Hungría y la unión con los checos. Es así que en julio de 1913 nace el Partido Popular Eslovaco, o SLS, de corte nacionalista, católico, autoritario y anticomunista. Entre las figuras más importantes se encontraban Andrej Hlinka y Josef Tiso, ambos pastores católicos, y por otro lado tenemos a Wojtek Tuka, un profesor de abogacía quien, imitando a Mussolini, formaría la Rodobrana, el ala paramilitar del fascismo, integrando veteranos de la Primera Guerra Mundial, quienes tenían la misión de proteger sus mítines políticos y perseguir a sus detractores. El partido pasaría a ser el más popular en Eslovaquia para 1925, obteniendo importantes puestos en el gobierno checoslovaco, que por entonces gobernaba en una especie de gran coalición de unidad nacional, la Pietka, entre todos los partidos proestatales y democráticos, bajo el liderazgo del presidente Tomáš Masaryk. Sin embargo, para 1927, el gobierno que buscaba un país más occidental y democrático comenzó a perseguir y clausurar a la Rodobrana, ocasionando que su líder, Tuka, pronunciase un discurso antigubernamental, posicionando al SLS en contra de un supuesto poder concentrado que ejercían los checos sobre los eslovacos. La reacción del gobierno fue acusarle de traición y encerrarle en prisión por 10 años, lo cual a su vez ocasionó que el SLS se retirase de la gran coalición que hasta ese momento había mantenido estable la política checoslovaca. De esta manera, el partido que una vez abogó por la unión pasó a militar la idea de una nación eslovaca completamente independiente. Y de hecho no era una idea nada desquiciada entre los propios eslovacos, ya que la mayoría del parlamento checoslovaco era checo y los mejores trabajos e inversiones a menudo se concentraban en Chequia, creando un contraste enorme entre las desarrolladas e industrializadas ciudades checas y la realidad rural y campesina de Eslovaquia. A esto también habría que sumarle el Acuerdo de Pittsburgh, donde durante la Primera Guerra Mundial se había llegado a un acuerdo el cual prometía que los eslovacos tendrían su gobierno autónomo, sus propias cortes, su propio tesoro, algo que nunca fue incluido en la constitución de la post-independencia. Es así que la división política entre ambas etnias crecería durante los años 30 y como resultado la SLS pasaría del 25% de los votos en los años 20 al 40% para 1938. ¿Qué pasaba alrededor de Checoslovaquia? En marzo de 1938, Alemania empieza con sus planes expansionistas, se anexa a Austria en el famoso Anschluss, y la táctica con la cual se logró hacerlo estaba siendo ahora empleada contra Checoslovaquia, donde el partido de los Sudetes alemanes cobraría relevancia. Los Sudetes, para quien no lo sepa, era una región dentro de Chequia, pegada a las fronteras con Alemania, que era habitada por una mayoría étnica alemana, la cual los nazis querían anexar bajo el pretexto de unificar y proteger a los alemanes. Si bien en un principio el Estado checoslovaco comenzó a movilizar cada vez más tropas en reacción a la amenaza creciente, las potencias supuestamente aliadas terminaron por entregarlos en bandeja con el llamado Acuerdo de Múnich, conocido por los checos como la Traición de Múnich, donde Alemania, Reino Unido, Francia e Italia firmaron un pacto donde daban a Alemania rienda suelta para anexarse a los Sudetes. Con esto, el panorama para Checoslovaquia no podía ser peor. Sus territorios montañosos que actuaban como una barrera natural contra Alemania les habían sido arrebatados. Los polacos y húngaros querían su parte, y los movimientos independentistas cada vez ganaban más apoyo. Además, el gobierno estaba completamente en crisis, ya que el presidente y el primer ministro habían renunciado y partido al exilio. Así y todo, las cosas estaban por ponerse muchísimo peor. La SLS, ese mismo año, rearmó y activó completamente su ala paramilitar, la Rodobrana, bajo el nuevo nombre de la Guardia Hlinka. El renombrado líder, sin embargo, fallecería en agosto, convirtiendo a Josef Tiso, también pastor católico, en el líder del partido. Para octubre de 1938, Tiso declara a Eslovaquia una región autónoma.
y si bien contaba con la simpatía de los alemanes, estos lanzaron una pequeña operación militar para asegurarse algunos puntos claves al oeste del río Danubio, los cuales servirían para una hipotética invasión a la capital Bratislava y al resto del territorio. Tiso tenía en claro la amenaza que esto representaba, por lo que mandó a su diplomático Durchansky a negociar con el canciller alemán Hermann Göring, el cual aceptaría la idea de una Eslovaquia independiente con la condición de que las demandas húngaras por territorio fueran apaciguadas. Es así que grandes extensiones del sur eslovaco, mayoritariamente habitados por húngaros, fueron entregados a Hungría, que había perdido el 71% del territorio tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, y ahora buscaba recuperarlos. Las consecuencias de esta anexión fueron devastadoras para Eslovaquia, dado que contenía un tercio de su población total, el 40% de su territorio cultivable y la segunda ciudad más importante del país, Košice. Más allá de este percance, ahora sí, la SLS podía concentrarse de lleno en aferrarse al poder y empezar a armar el Estado eslovaco. Fue así que se comenzó a ilegalizar y confiscar las propiedades del Partido Comunista, que hasta ese entonces controlaba el 13% del Parlamento. Además, se unió a todo el resto de los partidos al gobierno fascista. Finalmente, el 14 de marzo de 1939, 2 días después de que los nazis rompieran su acuerdo e invadieran el resto de la actual República Checa, es declarada la República Eslovaca, la cual fue inmediatamente reconocida por el Tercer Reich y los húngaros, quienes se lanzaron a invadir Rutenia y posteriormente Eslovaquia en un evento que se conoció como la Pequeña Guerra. Este conflicto duró tan solo 10 días y fue una serie de escaramuzas que enfrentaron al ejército húngaro y eslovaco, dejando un saldo de 100 muertos. El mismo finalizó tras la intervención alemana que forzó a Eslovaquia a retirar sus tropas y otorgar aún más concesiones de territorio a Hungría. Alemania, por su parte, firmaría acuerdos garantizando la independencia y protección del Estado eslovaco, a cambio del libre movimiento de tropas por su territorio y el control total sobre su economía. Los eslovacos, por su parte, recibirían además una gran porción del equipo militar checoslovaco, que sería posteriormente usado para auxiliar a los alemanes en su empuje hacia Varsovia, lo que les ganó el control de los territorios perdidos ante Polonia en 1938. La guerra con Polonia en realidad fue otro conflicto menor para los eslovacos. Perdieron únicamente 37 soldados y solo se limitaron a tomar unos pocos poblados y a bloquear la retirada de las tropas enemigas que combatían contra los alemanes. Adentrándonos en los años 40, los distintos componentes del SLS empezarían a fragmentarse, puesto que no podían ponerse de acuerdo en cuál sería el futuro político del país. Por un lado, Józef Tiso, quien representaba a los conservadores católicos, alineados con Alemania, Durchansky, algo más centrista entre Alemania y la Unión Soviética, y Tuka, completamente volcado a los ideales nacionalsocialistas. Con el recién nacido Estado eslovaco al borde de un golpe de Estado por parte de la Guardia Hlinka, sería Hitler quien una vez más intervendría en la política eslovaca y obligase a Tuka y Tiso a firmar un acuerdo de gobierno altamente favorable a los nacionalsocialistas, a la vez de demandar la renuncia de Durchansky. A cambio, Tiso conservaría la presidencia y el clero una parte importante del parlamento. De facto, este acuerdo convirtió a Eslovaquia en un completo estado clientelar alemán, con plena influencia en su gobierno, pero sin controlarlo directamente. Así, el Estado eslovaco se convirtió en el cuarto país en unirse al eje el 28 de noviembre de 1940. Para el año 41 las cosas estuvieron bastante tranquilas. Hungría estaba con sus propios problemas en Rumania y Alemania había triunfado sobre los aliados en Francia. El gobierno parecía haber encontrado un poco de estabilidad. Sin embargo, esto no fue más que la calma antes de la tormenta. De manera totalmente desprevenida, los eslovacos, incluyendo el gobierno, se enteraron por radio que los alemanes habían invadido la Unión Soviética. Esto ocurrió así porque los alemanes no confiaban del todo en ellos, dado que eran eslavos, y temían que tuvieran alguna simpatía por los rusos que les llevase a delatar sus planes. Fue de esta manera, bastante desprevenida, que se dio el ingreso de Eslovaquia en la Segunda Guerra Mundial, declarándose la movilización total de su ejército, que tendría su mayor actividad en los frentes centro y este de Ucrania, siendo las dos batallas más renombrables aquellas de Uman y Lipovets. Dado que la invasión a la Unión Soviética había empezado a finales de 1941, ese año no vio mucha acción por parte del ejército eslovaco. Sin embargo, para 1942, ahí sí, el ejército se encargaría de tareas detrás del frente de batalla: cazar partisanos soviéticos, disidentes, proteger las líneas de suministro, entre otras tareas logísticas. Además, auxiliarían ocasionalmente a las tropas alemanas ante los breves contraataques soviéticos que ocurrieron en torno a julio del mismo año.
Durante la guerra, la mayor parte de las bajas eslovacas no se debieron necesariamente al combate, sino a la malnutrición y la enfermedad. Los golpes más devastadores vendrían luego de la caída de Stalingrado en 1943, donde tras una desesperada retirada del Cáucaso hacia Crimea, Eslovaquia vería a sus tropas desertar de a miles por semana, muchos alistándose a la primera brigada checoslovaca del Ejército Rojo y otros uniéndose a los partisanos en torno a la ciudad de Minsk. El ejército alemán, consciente del colapso en el frente oriental, ordenó la retirada del ejército eslovaco del frente, que de ahora en más se concentraría solo en preparar las defensas de Rumania, Hungría y el sur de Italia. Como detalle curioso, las tropas eslovacas vestían uniformes bastante parecidos a los del ejército polaco y cascos muy similares a los soviéticos, por lo que para contrarrestar eso, sus soldados solían colocarse bandas con la esvástica, cascos pintados con una franja azul inferior y una cruz de Lorena a ambos lados. Adentrándonos hacia la primavera de 1944, estaba claro que el eje y en consecuencia el joven Estado eslovaco no sobrevivirían a la guerra. Los soviéticos se aproximaban a la frontera y partisanos eslovacos eran desparramados por todo el territorio en paracaídas, llevando a cabo misiones de sabotaje contra los cuales el gobierno no podía actuar dado que estaban faltos de equipamiento y de personal. La ley marcial fue declarada, pero en los hechos nunca se pudo imponer. Es así que a fines de agosto del 44 el ejército alemán invadiría Eslovaquia, creando una fractura en el ejército eslovaco y dando comienzo a la llamada Insurrección Nacional Eslovaca en la ciudad de Banská Bystrica. Esta insurrección, de la cual entraremos en detalle en otro video, reunió a 60.000 hombres, entre los cuales la mayoría era proveniente del ejército regular, y si bien fueron una molestia para el eje, se les logró aplacar con tropas de reserva, es decir que no se tuvo que desviar tropas del frente oriental, por lo tanto realmente no tuvo una influencia importante en la guerra. El Ejército Rojo, de todas maneras, entraría eventualmente en Bratislava en abril de 1945, poniendo fin a la Primera República Eslovaca. Los principales cabecillas del gobierno fueron encontrados en los meses posteriores y ejecutados bajo cargos de crímenes de guerra. De todas maneras, algunos, como Alexander Mach, fueron perdonados, dadas sus conexiones políticas, recibiendo solo una pena por traición y saliendo en libertad décadas más tarde. Otros lograrían huir a distintos países en América. La Primera República Eslovaca es un periodo polémico dentro de la historia de esta nación. Fue la primera vez que Eslovaquia existió como un estado independiente, y algunas figuras como Andrej Hlinka fueron exentos de culpabilidad sobre lo acontecido durante el gobierno de Tiso, sobre todo de la colaboración con Alemania para el exterminio de la población judía. Incluso al propio Josef Tiso, de quien no se conocen expresiones o ideales semejantes a los de Hitler, que sí tenían los fascistas liderados por Tuka, existen dos miradas, una la del colaborador genocida y fascista que salió con los nazis, y otra la de una controversial figura que hizo todo lo que hizo para salvaguardar a su nación, apaciguando a Alemania y Hungría. Por unos breves 2 años se restableció el gobierno checoslovaco que se encontraba en el exilio, hasta que en 1948 los comunistas concretarían un golpe de estado que transformaría al país otra vez en una dictadura totalitaria. Hasta acá fue el video de hoy, espero que te haya gustado, no te olvides de suscribirte, darle a like y cliquear la campanita para no perderte los próximos videos. Que tengas un buen día y nos vemos pronto.